La clase que toca ahora es balance hidroelectrolítico, un tema bastante importante en lo que se refiere al control y regulación del medio interno de nuestros recién nacidos. En esta clase vamos a revisar generalidades, lo que es pérdidas insensibles, alguna orientación sobre cálculos, lo que dice la evidencia respecto al volumen de líquidos en los recién nacidos, ejemplo y algunas pautas generales acerca del tratamiento. Esta frase me pareció siempre muy interesante, ¿no? Este tema no es atractivo, pero es mucho más importante que algunos temas atractivos. Fundamental no olvidarse de lo que es el medio interno. El exceso de agua es nocivo para la salud neonatal. Vamos a iniciar con algunas generalidades que debemos conocer acerca de lo que es el medio interno. Primero la distribución de agua, ¿no? Como logran ver en esta diapositiva, la disminución del contenido de agua corporal total se da a lo largo del tiempo, ¿no? Y desde la etapa fetal se evidencia la gran cantidad de líquido que tiene el ser humano. Esta va disminuyendo a través del tiempo, pero en la etapa de recién nacido mantiene porcentajes tan altos como el 80%. 80% del ser humano puede terminar siendo agua en la etapa neonatal. Cuando es prematuro está más cerca a la etapa fetal. Obviamente el anciano termina con mucha menor cantidad de líquido. ¿Y cómo se distribuye esa agua o ese líquido? Estos son los porcentajes, ¿no? 78% del peso corporal es agua, como le dije casi 80, y 50% de esta agua es extracelular. Ese dato es importante para entender luego la distribución de líquidos de nuestro recién nacido. Acá tenemos un ejemplo de un prematuro, ¿no? Un bebé de 28 semanas, 90% del peso corporal es agua, pero 65% de esta agua es extracelular, quiere decir que tiene mayor cantidad de agua extracelular, ¿no? Esta gráfica permite ilustrar, ¿no?, cómo el agua corporal total, desde antes de nacer, que es en grandes cantidades, va disminuyendo progresivamente, ¿no? El agua extracelular va disminuyendo también progresivamente, mientras que el agua intracelular va aumentando progresivamente para invertir la proporción y la relación. Entonces, ¿qué sucede después del nacimiento? Hay una contracción del líquido extracelular, ¿no? Va a disminuir el agua corporal total, el bebé va a bajar de peso y va a haber un balance hídrico negativo, ¿no? Los primeros días los bebés bajan de peso, todos, justamente por este mecanismo compensatorio. Entonces, se produce que la eliminación de este líquido extracelular se da a través del riñón, se excreta sodio, esto se produce durante la primera semana de vida. ¿Y qué pasa en los prematuros? Pues en los prematuros tienen un riñón inmaduro, ¿no? Filtrado glomerular bajo, hay una baja reabsorción tubular de sodio, glucosa y fosfato. Se van a dar unas condiciones en las cuales su riñón no va a trabajar bien. Entonces, si hay variaciones fisiológicas que tienen que ver con el control del medio interno en un paciente que tiene una inmadurez, probablemente no toleren con mucha facilidad cambios que se puedan dar por un mal manejo o por alguna patología. Entonces, en los prematuros hay un limitado mecanismo de concentración renal y capacidad de conservar agua. Hay una limitada capacidad para excretar el exceso de líquido
y esto va a generar un riesgo de deshidratación y un riesgo de edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestros pacientes eh, pueden tener compromisos eh, del medio interno o patologías si es que nosotros no le damos los requerimientos y los volúmenes que el paciente necesita. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros eh, clasificar esta evolución de los líquidos en el recién nacido después del nacimiento? En los primeros 10 días va a haber un catabolismo. Ya vimos que hay una contracción del extracelular, hay poca pérdida gastrointestinal porque todavía recién está comenzando su alimentación progresivamente y hay mínima necesidad de crecimiento. En los primeros 10 días va a haber un catabolismo. Otro tema importante son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son determinantes conocerlas y calcularlas para saber manejar el volumen de líquidos en nuestro recién nacido. ¿Cómo se dividen nuestras pérdidas insensibles? Pues 70% es por piel y 30% por respiración, ¿no? ¿Cómo se calcula? Hay una fórmula muy conocida que es que los egresos se están dados por las pérdidas o egresos medibles más las pérdidas insensibles, ¿no? Los egresos totales. ¿Y qué son los egresos medibles? Los vómitos, ácido gástrico, la orina, deposiciones. Una característica de las pérdidas insensibles es que a menor peso, o sea, menor edad gestacional, mayor cantidad de pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque la piel está menos madura, porque el área de la superficie cutánea es mayor, porque el flujo sanguíneo cutáneo es mayor. Entonces, los bebés más chiquititos van a tener mayores pérdidas insensibles. Y eso debemos saberlo, ¿no? Para evitar que suceda esto. Entonces, debemos tomar las medidas necesarias en el manejo y limitar este incremento de pérdidas insensibles, que son pérdidas de líquido, ¿no? Quiero que entiendan, son pérdidas de líquido y si el bebé pierde líquido y nosotros no reponemos las cantidades adecuadas, se va a generar dificultades en la regulación de su medio interno. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? A través de lo que es garantizar la humedad en la incubadora donde está el bebé, ¿no? Eso se hace con una humedad relativa de 60-80%, sobre todo en los primeros 7 días, ¿no? Y se recomienda a los bebés menos de 30 o 32 semanas hacer este procedimiento, ¿no? O sea, el bebé nace, el bebé prematuro, se coloca en la incubadora y en la incubadora se coloca agua para que genere una humedad en el microambiente donde está el bebé en la incubadora. ¿Y qué va a aumentar las pérdidas insensibles? Pues básicamente todo lo que afecte la piel y la respiración, ¿no? Hemos quedado que en lo que es piel serían lesiones cutáneas y la hipertermia, ¿no? Y en lo que es la respiración, el aumento de la frecuencia respiratoria. Esta gráfica permite ver qué factores pueden influenciar en la pérdida de líquido de los recién nacidos, sobre todo los prematuros, ¿no? Mecanismo de evaporación, conducción, convección y radiación. ¿Cómo podemos hacer para disminuir las pérdidas insensibles? Disminuir las corrientes de aire, tener a un bebé en una incubadora de doble pared. También utilizar un papel celofán, un mecanismo como una cubierta. Humidificar la incubadora que ya dijimos y humidificar
lo que el bebé respira en la ventilación mecánica, porque también hemos visto que pierde líquidos en la respiración. ¿Y cuáles son los valores de las pérdidas insensibles? Pues es muy variable. Si ustedes buscan los libros, van desde 0 a 100 cc por kilo día, ¿no? Pero si podemos considerar un promedio 40-50 cc por kilo por día, ¿no? Va a depender mucho de la edad gestacional. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Que trata más o menos de sacar un promedio, ¿no? Los muy prematuritos 64 mililitros kilo día y los bebés más grandes 20 mililitros kilo día. Esto es muy variable, pero son tablas referenciales. También se requiere conocer eh, que el cuerpo humano necesita agua para formación de orina, ¿no? Entonces va a depender mucho de la carga de solutos renales, de origen exógeno y endógeno, pero para mantener una concentración urinaria de 250 miliosmoles por mililitro, más o menos se requiere 20 a 30 cc por kilo día en los primeros días. Y puede aumentar eso hasta 70-80 cc por kilo día en la segunda, tercera semana de vida. Importante conocer esto porque la sumatoria de esos valores son las que nos van a permitir calcular qué cantidad de líquido necesita nuestros pacientitos. Si hemos visto que para orina se necesita 20 a 30 cc por kilo día, para las pérdidas gastrointestinales sería 5 a 10 cc por kilo por día. Nuevamente repito, para poder tener el cálculo, ¿no?, de qué volumen necesita el cuerpo de cada recién nacido. A ver, quiero que se entienda. Hemos visto que el agua que se necesitaría para compensar las pérdidas insensibles, 40 cc por kilo por día. El agua para la formación de orina en los primeros días de vida, de 20 a 30. Y el agua para las pérdidas gastrointestinales, de 5 a 10. Si sumamos, estaríamos hablando de 70-80 cc por kilo por día, que es lo que se requiere en los primeros días para compensar las pérdidas de nuestros pacientes. Luego de la primera semana, correcto, eso tiene que ir aumentando y este bebé va a necesitar cada vez más líquido y luego va a necesitar 20 cc por kilo día para el crecimiento, ¿no? Entonces, hemos visto que la primera semana los pacientes bajan de peso, entonces no necesitan crecimiento. Pero lo que sí va a requerir progresivamente es un poco más de líquido para la formación de orina, para las pérdidas gastrointestinales conforme va comiendo. Y por eso es que el bebé que comienza con un volumen que con 70-80 más o menos compensa sus requerimientos, eso hay que determinarlo con el balance hidroelectrolítico, conforme pasan los días, estos volúmenes van aumentando progresivamente. ¿A qué llamamos entonces necesidades basales? Son todos los egresos, pérdidas medibles ya dijimos, más las pérdidas insensibles, ¿no? Con eso mantendremos el mismo peso, porque le vamos a reponer exactamente lo mismo que el paciente pierde, ¿no? A ver, ¿qué cálculos entonces tenemos que hacer cuando estamos realizando un balance hidroelectrolítico? Pues hay varias eh, cifras, números que tenemos que interpretar con nuestro balance. Lo primero que debemos interpretar es el peso, ¿no? El peso es muy importante.
Y esta frase también es interesante. La balanza es inexacta y los humanos que la usan no son perfectos, ¿no? Hay que tratar de ser lo más precisos posibles con la determinación del peso. ¿Y qué significa la balanza? La balanza es el equilibrio, ¿no? Debemos tener bien en claro lo que pierde en líquidos nuestro recién nacido para poder darle el aporte necesario y compensar. A veces en la misma cantidad, ya dijimos que eso se llama necesidades basales, a veces en mayor cantidad cuando le hemos estado dando muy poco líquido o restringiendo si tiene un exceso. No olvidar que una de las reglas que a veces suele ser media controversial es qué peso vamos a emplear, ¿no? Y el peso que se recomienda es el peso de nacimiento. ¿Por qué? Porque los bebés bajan de peso, ¿no? Y a veces el porcentaje de descenso nos puede confundir. Entonces, hasta que no recupere el peso de nacimiento, es mejor utilizar el peso con el que el bebé nació para todos los cálculos. Hay que considerar como ingresos todo el volumen que se recibe, ¿no? Y hacer los cálculos a veces sin incluir los glóbulos rojos transfundidos para las necesidades de agua, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta este dato. Y la pregunta es cómo decidimos el aporte que va a requerir nuestro paciente, ¿no? ¿Qué cantidad de líquido debemos darle, ¿no? Entonces hay que considerar las pérdidas insensibles, hay que interpretar el balance si le hemos dado muy poco o mucho, hay que determinar el peso, la patología clínica que pueda tener el paciente, la edad gestacional, la edad postnatal, el volumen urinario, el sodio sérico y la densidad urinaria. Quiero que entiendan que la cantidad de aporte de líquido que va a requerir el paciente es algo que nosotros vamos a programar, ¿no? Y es como cuando alguien toma mucho líquido y orina demasiado, ¿no? Muchas veces el cuerpo lo trata de regular, pero si es que eh, a veces nos pasamos en el líquido, ¿no? El cuerpo lo regula, o si hay muy poco líquido, el cuerpo lo regula, pero en los prematuros a veces eso es un poco complicado, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración todos estos parámetros para la regulación de líquidos. Estos son algunos valores que van a servir de referencia para realizar el balance hidroelectrolítico, ¿no? Primero, el flujo de orina normal en los recién nacidos va de 1 a 4 cc kilo hora. Hay que hacer el cálculo y ver que esté dentro de estos rangos. El sodio sérico, 135 a 145 equivalentes. Lo que es el sodio en orina, 40 a 70 equivalentes. La densidad urinaria de 1010 a 1012, entre 1004 y 1008. Y el pH de orina de 4 a 5 y la osmolaridad sérica de 270 a 286. Valores referenciales que necesitamos utilizar cada vez que hagamos nuestros cálculos de balance hidroelectrolítico. ¿Por qué menciona a la enfermera? Tiene un rol muy importante porque ella eh, debe monitorizar al recién nacido y registrar todos los valores de los ingresos y egresos de los bebés para poder hacer un buen balance hidroelectrolítico, ¿no? Ella está las 24 horas junto al bebé. Es una situación única para controlar exhaustivamente los ingresos y egresos de nuestros recién nacidos. El balance hidroelectrolítico entonces es individualizado y dinámico, no por tablas de libros ni solo números, ¿no? Muchas veces consideramos que el balance es sumar, restar y proponer un número. Es la interpretación de todo lo que ingresa, por qué, de todo lo que egresa, por qué, si es lo necesario, si hay un exceso, monitorizar el peso. Debemos tener un control y una regulación óptima porque si no comienzan a alterarse diferentes aparatos y sistemas, ¿no? del recién nacido, el riñón, el corazón, el pulmón. Entonces
debemos tener con claridad cuáles son los valores a considerar y con toda una interpretación de nuestro balance hidroelectrolítico. ¿Y qué hay acerca de los líquidos en los recién nacidos? Bueno, voy a presentar un artículo que es antiguo, pero que es muy explícito acerca del manejo de los líquidos en los bebés. Es respecto al agua liberal o restrictiva que se debe usar en los prematuros y su influencia en lo que es la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Entonces, esta evidencia habla que la restricción del líquido, ¿no? Parece ser lo mejor, sobre todo para los prematuros, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir el riesgo de ductus arterioso, enterocolitis necrotizante, ¿no? Y obviamente limitar estas patologías va a ser beneficio para el bebé. Entonces, muchas veces iniciamos con volúmenes muy pequeños de agua y luego ya lo vamos regulando diariamente con el balance hidroelectrolítico. Vamos a presentar un ejemplo de balance hidroelectrolítico para que más o menos se pueda aplicar todo este marco teórico descrito previamente. A ver, vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar todo el marco teórico referido en la clase que acabamos de dictar previamente. Vamos a ver, se trata de un neonato un día de vida que tiene enfermedad de membrana hialina. Está en una cuna radiante y además está en respirador. Pesa 1400 gramos. Luego de 24 horas el peso desciende a 1320 y sus ingresos son 75 cc por kilo día, ¿no? La cantidad de orina en 24 horas es 34. Primero analicemos el peso. Es un bebé que ha tenido una pérdida de peso de 80 gramos, ¿no? No solamente nos interesa el valor absoluto, sino el porcentaje, ¿no? Si analizamos 80 gramos en relación a 1400, haciendo una regla de 3, siempre es el 5%. Es un descenso marcado. Los bebés deberían bajar en promedio 2% por día, ¿no? Más de 3% ya hablamos de deshidratación, 5 es bastante, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculamos las pérdidas insensibles? Hemos visto que se calcula en la resta de ingresos menos egresos medibles. Ingresos 75 por kilo, 75 por 1.4 es 105. De los egresos, el único que tenemos registrado es 34, 105 menos 34, y a eso se le suma, ¿no?, la diferencia del peso. Por consiguiente, las pérdidas insensibles terminan siendo 151, ¿no? Eso hay que dividirlo, ¿no?, entre el peso para poder tener las pérdidas insensibles por kilo por peso. Y eso nos sale más o menos 107, ¿no? 107 cc por kilo por día, que es bastante alto, ¿no? Por eso es que el bebé ha bajado de peso. Probablemente haya que corregir los volúmenes que estaba recibiendo, porque el bebé está bajando mucho de peso, quiere decir que los egresos están muy altos a expensas de las pérdidas insensibles, ¿no? ¿Correcto? Cuando vemos los exámenes de laboratorio de este paciente, ya habíamos analizado que había perdido 5%, 5.7 de peso. El sodio está en 150, ¿no? Quiere decir que hay mucho sodio, probablemente porque hay poco líquido, ¿no? Entonces significa que debemos dar mayor cantidad de volumen, pero además debemos corregir lo que está originando que este bebé eh, pierda demasiado líquido a través de las pérdidas insensibles. Y probablemente tenga que ver con la cuna radiante, es una cuna abierta. Por ahí se pierde bastante líquido.
Esta es una tabla para que tengan ustedes la evolución del balance a través de los días, ¿no? Cómo se modifica la orina, las fases que tiene. Es una tabla ilustrativa teórica. ¿Y qué hay acerca del tratamiento? Esto tiene que ser individualizado, ¿no? En función de cada balance hidroelectrolítico debemos tomar decisiones. En nuestro ejemplo, teníamos que valorar dos decisiones, ¿no? Uno, eh, darle mayor volumen porque el bebé había bajado demasiado de peso. Y segundo, corregir el incremento de pérdidas insensibles. Esta es una tabla que determina cuáles son los requerimientos diarios de líquido, ¿no? Esta tabla es la cantidad de volumen con la cual debemos comenzar los líquidos. Porque si yo comienzo, apenas nace el bebé, entre 60 y 80, al día siguiente ese 60 y 80 para un paciente puede ser adecuado, para otro puede ser poco, para otro puede ser mucho, dependiendo del peso, de los electrolitos, de la enfermedad que tenga, de la edad gestacional. Entonces es una tabla referencial inicial. Entonces, ¿qué plan tendríamos para el tratamiento? Primero, iniciar con volúmenes de 60-80 kd el primer día. El primer día. Considerar una velocidad de infusión de glucosa de 4 a 6 para prematuros y de 6 a 8 para términos. Dar sodio desde el día 2 o 3 para mantener el peso, siempre administrar pérdidas insensibles más por el volumen urinario solamente. Para bajar de peso solo administramos las pérdidas insensibles, ¿no? Y bajará de peso de acuerdo al volumen urinario. ¿Qué hacemos si un paciente tiene oliguria, ¿no? Y con el balance vemos que tiene oliguria. Pues hemos visto que es menos de un cc kilogramo, ¿no? O está deshidratado, o tiene insuficiencia renal, tiene una insuficiencia renal prerrenal. Los primeros días puede que sea por enfermedad de membrana hialina, ¿no? Un ductus arterioso permeable, puede que esté en CPAC, disminución del retorno venoso, que haya un tercer espacio o secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y en qué pensar si un paciente tiene poliuria, ¿no? Que está muy hidratado, cuando se toma mucho líquido, el adulto orina mucho. En el caso del bebé, si le estamos infundiendo mucho líquido, este, puede orinar más de la cuenta. Insuficiencia renal en fase poliúrica, días ulteriores de la fase diurética, el uso de diuréticos o diabetes insípida. ¿Y cuáles son las causas de un exceso hídrico, ¿no? Sea insuficiencia renal aguda con anuria o liguria, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiperaldosteronismo, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? ¿Y cuándo debemos aumentar el agua, ¿no? Cuando el sodio está muy alto, cuando hay una caída de peso, ¿no? Muy notoria, ¿no? Más del 15% del peso a nacer, estamos hablando en un lapso de la primera semana, ¿no?
Y como les dije, se considera 3% por día, más de 3% por día de deshidratación. Cuando hay oliguria, no olvidar descartar, ya vimos ductus, hialina, insuficiencia cardíaca, urea baja, sodio bajo, CIJAC, tercer espacio. Y cuando se disminuye el agua, ¿no? Si no hubo descenso de peso, o más bien aumentó de peso, cuando hay edema, cuando el sodio está en menos de 132, cuando hay un volumen urinario mayor de 4.5, cuando hay resolución de la membrana hialina, cuando hay insuficiencia renal aguda, cuando hay diabetes insípida. ¿Cómo monitorizar el medio interno? Mediante el dosaje sérico de electrolitos, también en orina, mediante el flujo de orina, mediante la variación del peso, de acuerdo a la evolución clínica, ¿no? Este monitoreo puede ser cada 6, cada 12 o cada 24 horas, ¿no? No olvidar de considerar la humedad, ¿no? Que tenga más del 60%, regular bien el balance y urea creatinina para ver la función de los riñones.